Buenas tardes, vamos a continuar con el Congreso. En esta ocasión le toca precisamente a nuestro presentador, doctor Horacio Romero, doctor en filosofía, rector de la Universidad Virtual de Argentina, que nos va a hablar precisamente sobre el tema de complejidad, de las diversas maneras de entender el asunto. Vamos a ver si podemos proyectar, si no será fácil. No es la palabra. Sí, muchísimas gracias. Quizá podamos contribuir, aunque sea con una pizca de diferencial de kilowatt, si no usamos el proyector, si no usamos esas luces, si aprovechamos la luz natural, si aprendemos a recolectar el agua y no depender de un sistema de agua potable y alcantarillado, si somos capaces de bañarnos con agua fría, en lugar de necesariamente tener que calentarla en condiciones de confort, entrecomillado. Lo que yo pretendo es algo que generalmente resulta escaso en las presentaciones donde los científicos tienen predominancia, y sin duda los científicos en nuestros días tienen predominancia, cuando menos desde principios del siglo XIX, si no es que, si me permiten la licencia, desde el siglo XVII, con Sir Isaac Newton y una banda de seguidores que hasta la fecha siguen siendo predominantes en las tradiciones del pensamiento científico. Me apena porque mis amigos científicos de aquí van a tener razones de más para cuestionarme, para poner en duda lo que yo simplemente pretendo poner primero en consideración de ustedes y que podamos razonar juntos. Usualmente cuando se habla de pensamiento complejo nos referimos al siglo XX y a la mitad del siglo XX, cuando autores como von Neumann publican su teoría de juegos, 47, Norbert Wiener, que publica en 49, Cibernética, o del animal, de la comunicación y el control en el animal, en la máquina, en el hombre, como Ludwig von Bertalanffy, que en 1950 publica su teoría general de sistemas. Pero yo quiero hablarles de algo mucho más remoto, y que curiosamente conecta de una manera asombrosamente inesperada con la hipótesis Gaia, por ejemplo, del loco. No es nuevo para ninguno de ustedes que las raíces de nuestra tradición cultural se remontan al menos 3.000 años. No en balde, Goethe nos invitaba en uno de sus versos, en su autobiografía, pues si hay verdad, al siguiente exhorto, que la primera vez que lo oí, debo confesarles que me quedé perplejo, y hasta la fecha. Dice Goethe: hay de aquel que no sepa dar cuenta de al menos 3.000 años, porque está condenado a la miopía el día a día. Y esos 3.000 años nos remontan necesariamente a los abuelos griegos, a la guerra de Troya, a Homero, si es que acaso existió otro Homero que no sea Simpson, sino un Homero o Mérida de hace 850 años antes de nuestra era, siglo VIII aproximadamente. Y esos 3.000 años nos permiten algunas asombrosas hallazgos que tienen que ver con el tema que hoy nos ocupa. Y para empezar quisiera referirme precisamente a algunos de los abuelos griegos, entre los presocráticos. Cabe destacar una escuela de pensamiento inaugurada por un tal Tales, aunque no oriundo de Mileto, pero que sí recibió en gran parte de su vida y donde fructificó su pensamiento. A Tales de Mileto se le ubica como uno de los precursores del pensamiento científico, no solamente filosófico. Y Tales, como otros Tales, Jesucristo, Buda y otros más, parece que no escribió, que prefirió confiar en la palabra, en la tradición oral, en esa tradición oral que hasta la fecha sigue siendo un afluente muy importante en las tradiciones del pensamiento. Nosotros, como parte de la cultura moderna, la cultura ágrafa, pues estamos acostumbrados a escribir. Para eso hasta nos inventamos chunches como este, en el que la escritura ya es algo que trasciende a esa vieja tradición del lápiz y el papel, y que con ventajas y desventajas nos permite suplirlo
o nos permite a nosotros ser suplidos por el instrumento. Bien, Tales de Mileto se ocupó de inaugurar las tradiciones del pensamiento filosófico y las tradiciones del pensamiento científico entrecomillado en nuestra propia cultura, llamada occidental, por razones que me siguen asombrando y repugnando de manera casi proporcional. Tales de Mileto, que nació aproximadamente en el 624 antes de nuestra era, 624, les recuerdo que antes de Cristo se cuenta de atrás para adelante. Después nació en el 624 y murió en el 546. Sin la explicación previa, esto sería una verdadera paradoja, ¿no? Que alguien se muriera antes de haber nacido. Pero no es el caso en la contabilidad cronológica a la que nos referimos. Tales como sus discípulos Anaximandro y Anaxímenes conforman una escuela, la escuela jónica, la escuela Milesia, de pensamiento, y que están íntimamente vinculados con el surgimiento del pensamiento científico. Tales es recordado por varios teoremas de geometría y por ser uno de los primeros pensadores que piensa geométricamente, precursor del propio Pitágoras. Tales de Mileto es justipreciado por esto que les acabo de mencionar, pero también es menospreciado por algo que hasta nuestros días, en nuestro espíritu científico, positivista, racional, lógico y matemático, nos resulta repugnante. Y es una característica de su pensamiento filosófico que se conoce como ilozoísmo. Ilozoísmo es atribuirle vida a las cosas. El aire tiene vida porque se mueve. El fuego tiene vida porque se mueve. El viento tiene vida, el fuego tiene vida, el agua tiene vida, la tierra tiene vida. ¿Te resuena la hipótesis Tales? Claro, vemos a los animistas, vemos a Tales en esta vertiente de su pensamiento como algo que ya superamos, como que en ese momento de la transición del mitos al logos quedó ya superado la tradición del pensamiento. Hasta nuestros días, lo científico descree de lo sagrado, el alma, el espíritu, son cosas prescindibles para el conocimiento objetivo, racional, que nos permite describir con precisión, explicar con consistencia y predecir ventajosamente los fenómenos naturales a los cuales se les asignan leyes científicas. Bien, Tales, el ilozoísmo y esto de grupo de presocráticos intuyen a la naturaleza como algo animado, por lo que podríamos definir esta tradición del pensamiento ilozoísta como la consideración de que hay alguna especie de animación en la materia, incluso sensibilidad y espontaneidad en sus actuaciones y respuestas. Ilozoísmo, dice Sanguí, todo lo que se mueve contiene vida, un alma que mueve. Todo está en cada parte. La suma de las partes es mayor que el todo. El maestro Morán nos lo recuerda con precisión varios milenios después. Antes de que existiera la cibernética, antes de que hubiera redes complejas, antes de que tuviéramos aplicaciones tan interesantes como las del modelo que nos presentaron aquí durante la mañana. Ustedes recuerdan ese modelo que nos permite medir, fíjense nada más, el índice de desarrollo humano. Ya no solo el viejo PIB que los economistas cuadrados medían como todo aquello que crea riqueza, sino ciertas características del desarrollo social humano. Recuerdo con verdadero dolor de panza el índice que se utilizó para medir los aspectos de la educación fue nada más
y nada menos que el índice terminal en educación media superior. Esto es, un modelo matemático nos permite evaluar la educación de una sociedad, nada más y nada menos que por un índice vacilador que mide el índice de eficiencia terminal en la educación media superior, y que esto nos representa una valoración de las condiciones de desarrollo de un grupo humano. Y todo esto a nombre de la complejidad. Sistemas complejos, modelos matemáticos, aplicaciones rigurosas de la lógica y de la razón. Ay, cuánta razón tiene mi maestro Luis Pérez Tamayo, científico que solo sabe de su ciencia, ni de su ciencia sabe. Pero también el filósofo que solo sabe de su filosofía, ni de filosofía sabe. Y si nos extendemos, pues ambientalista que solo sabe del ambiente, pues ni del ambiente sabe. La complejidad tiene un toque que va más allá y que nos recuerda este exhorto hegeliano. Ay de aquel que no sepa dar cuenta de al menos 3000 años, porque está condenado a la miopía del día a día. No solamente en el siglo VII antes de Cristo, el pensamiento de los sofistas se expresa. Por allá, por el siglo XIII, en 1213, Hugo de San Víctor, un monje amigo de Iván Illich, como otros buenos amigos que tuvo en el siglo XIII, escribió un tratado en que se titula Didascalicón. En el Didascalicón, Hugo de San Víctor, cristiano, nos hace ver cómo para la época, para este siglo XIII, un estudioso de la materia encuentra que una piedra tiene deseos, tiene un deseo amoroso. Una piedra que dejamos caer tiene un deseo amoroso por reencontrarse con su origen. No está sujeto a una fuerza que es estrictamente proporcional, nada más inversamente proporcional a la distancia, como reza la conocida fórmula, sino que la piedra tiene impulsos amorosos. Nos permitirá esto, extrapolando, decir que la tierra es inteligente y mide las condiciones para la sobrevivencia de la vida, a pesar de que nosotros los humanos empecinados estamos en demostrarle lo contrario. Somos la primera especie con capacidad de autoexterminio. Ninguna otra especie puede competir con nosotros. Si eso no nos hace corona suprema de la creación, entonces no sé qué lo haría. Habría que consultar función. Pero quizá no sea el pesimismo la nota que prevalece en el espíritu científico, que todo lo explica con la razón, con las matemáticas y con el riguroso método que produce conocimiento infaliblemente científico, sino con esta necesidad fundamental, también mencionada por el maestro Morán recientemente, de borrar fronteras entre las disciplinas. Y borrar fronteras entre las disciplinas es un reto para nuestra educación escolarizada. Esa misma educación que se mide con el índice de eficiencia terminal en la educación media superior, o superior, o elemental, o la que ustedes quieran, resultado de esta confusión terrible en nuestra cultura del progreso, en pensar que fuera de la escuela no hay educación, que todo lo que no sea un sistema escolarizado, formal, que tiene sus rituales de ascenso, que tiene sus... ya casi voy a... gracias. Les debo las imágenes, así pues también nos ahorramos un pedacito de energía. Esta condición de tener que borrar fronteras, de tener que diluir las disciplinas que nos son impuestas
Somos antropólogos, somos sociólogos, somos ingenieros, o somos matemáticos, o somos físicos, o somos historiadores, o somos ingenieros, o somos... Pero si no, no somos. Tener una especialidad es una buena manera de garantizarnos un cierto acomodo en la división social del trabajo, pero difícilmente es un satisfactor de nuestros propios intereses. Difícilmente alguien se puede contentar solamente con la contabilidad. Difícilmente un especialista en curar el dedo gordo del pie derecho se va a interesar en curar el dedo gordo del pie izquierdo, porque para eso hay un colega que se encarga de esa condición. El conocimiento sin divisiones, el conocimiento horizontal, el conocimiento que no conoce fronteras, o si no, ayúdenme a decir dónde terminan las matemáticas y empieza la física, o dónde empieza la física y empieza la química, o dónde termina la química y empieza la biología, o dónde se acaba la filosofía y empieza la historia, o dónde queda la literatura o la poesía. Claro, estamos adecuados a ser especialistas y a responder a los patrones de lo que también señaló el doctor Tamayo. Hay un responsable con nombres y apellidos. Esas 700 corporaciones prácticamente dueñas de la producción de la economía mundial son nuestros tutores, son nuestros vasallos, son quienes efectivamente guían estas condiciones a las que nos encamina la educación escolarizada. Esa que se mide con índices de eficiencia terminal, precisamente. La educación escolarizada, la cultura del progreso, es parte de una tradición del pensamiento que prevalece a partir del siglo XVII de manera muy notable y que empieza a hacerle fuchi a esas otras tradiciones, a la tradición ilozoísta en particular, en donde todo tiene vida. Afortunadamente, a partir de estos señalamientos que hacía en la segunda mitad del siglo XX, la teoría de juegos, la teoría de sistemas, la cibernética, la teoría de catástrofes, la teoría del caos, la teoría del sistema complejo organizativo, la teoría de los sistemas complejos, todo este surgimiento de disciplinas de pensamiento que nos ayudan a enfrentar lo complejo. Pero como alguna vez mi querido maestro, amigo Antonio Sarmiento nos hizo ver aquí en una conferencia, mientras que para los físicos de finales del siglo XIX el fenómeno de la turbulencia era uno de los momentos de frontera en el estudio de la física, la turbulencia de la historia es un reto que tenemos frente a nuestras narices para el uso del pensamiento complejo. El pensamiento complejo no es una novedad producto de la modernidad. El pensamiento complejo es una vieja tradición que al menos desde Tales de Mileto y seguramente desde sus maestros egipcios y babilonios y seguramente desde los maestros de sus maestros ya tenía una chispa de intuición en el pensamiento humano. Que ahora le podamos decir información, aquello que Tales de Mileto le decía movimiento animado, alma, es una ventaja seguramente que le podemos agradecer a Bertalanffy y a Wiener y al Instituto de Santa Fe y al maestro Morán, entre muchos otros contemporáneos que toman esta misma tradición, que asumen la posibilidad de difuminar las fronteras entre las diferentes áreas del conocimiento, que se reconoce que no hay progreso más urgente en la cultura del progreso que descreer de nuestra ciega fe en el progreso. Progreso, desarrollo, son dos conceptos malditos que el pensamiento crítico nos permite formularlos y enfrentarlos. Con todo respeto para la presentación que hizo el doctor Fabio hace un momento, efectivamente se pueden tener intenciones esperanzadoras de que se mitiga el cambio climático, el calentamiento global, que se mitiga en una pequeña proporción, en la que sea. Bienvenidas esas
esperanzas para la desesperanza, que efectivamente representa la cultura del progreso. En mi opinión personal, discutible desde luego, no hay esperanza. Estamos encaminados en el abismo y además hasta aceleramos con cierto gusto morboso. Ya lo mencionaba antes Octavio Paz en Corriente Alterna, en el año 67 que fue publicado, dice, refiriéndose al desarrollo económico: esto del desarrollo económico me hace pensar en una loca, ciega, desenfrenada carrera en donde todos quieren llegar antes que los demás al infierno. Claro, todos queremos aumentar el Producto Interno Bruto, todos queremos generar empleos, todos queremos atraer inversión extranjera, ¿no? La reforma energética del ICSI, entre las otras reformas, la educativa, la laboral, la fiscal que viene, la política, pues se está cocinando. No hay esperanza. Estamos encaminados a nuestra propia extinción. Sin embargo, la última esperanza, decía el viejo Marcuse, son los desesperanzados que siguen trabajando, que siguen teniendo el coraje, la decisión, la bonomía con la especie humana de creer que ser optimista es suponer que las cosas no van a mejorar, sino que al menos ya lo van a empeorar. Y a propósito de optimismos y pesimismos, por el tono que han quedado de algunas de las intervenciones antes, cabría aclarar algo que me parece muy importante. Nosotros, los pesimistas, los escépticos, los descreídos, no decimos que todos los optimistas son fatuos, no decimos que todos los progresistas son optimistas. Lo que sí nos queda muy claro es que todos los fatuos y progresistas son optimistas. No todos los optimistas son fatuos, lo reitero. No es una causa perdida, como yo sí creo que es una causa perdida. Qué bueno que existen gentes con talento, con decisión, con el coraje suficiente para seguir teniendo esperanza, que la especie humana tiene esperanza. Finalmente, para no seguir interviniendo en el programa, porque de por sí tenemos un retraso importante, quisiera compartir con ustedes una reflexión de nuestro imprescindible José Emilio Pacheco, que si no lo escribió en el Apatlaco, muy bien se lo podríamos dedicar. Y como estamos en un ambiente científico, pues lo comparto a manera de epígrafe. Ecuación de primer grado por una incógnita. En el último río de la ciudad, por error o incongruencia fantasmagórica, vi de repente un pez casi muerto. Boqueaba envenenado por el agua inmunda, letal como el aire nuestro. Qué frenesí el cero móvil de su boca, tal vez la nada o la palabra inexpresable. Nunca sabré lo que intentaba decirme el pez sin voz que solo hablaba el idioma omnipotente de nuestra madre, la muerte. Si nadie sabe ni por qué reímos, ni por qué lloramos, si nadie sabe ni por qué vinimos, ni por qué nos vamos, si en un mar de tinieblas nos movemos, si todo es noche en derredor y arcano, a lo menos amemos y seamos en vano. Muchas gracias. Para comentarios, si alguien quiere saber quizá la provocación no provoque preguntas, pero sí que podamos. Felicidades, amigo, eres brillante. Pero me deja mucha duda. ¿Cómo le puedo decir a una gente que no ha tenido acceso a la más mínima educación
informal incluso, que no han tenido acceso a salud, que no han tenido acceso a nada válido, que está sumido. ¿Cómo le puedo decir que no debe aspirar a progresar? ¿Cómo puedo yo suponer que no voy a hacer algo como sociedad para sacar a esa gente y abrirle espacio hacia una vida de dignidad, no consumista, no acartonada, sino válida? Darle esa oportunidad. Yo a eso le llamo progreso. No le llamo desarrollo, porque desarrollo significa algo que está latente y que conforme a ciertos patrones se tiene que abrir. No, le llamo progreso. No sé qué quiere decir la etimología, pero en mi semántica, eso le llamo progreso. ¿Cómo puedo renunciar como sociedad a abrir esa oportunidad? Yo creo que bienaventurados los que no han ido a la escuela, porque ellos podrán ser libres. Bienaventurados los que no han pasado por la trata medicamentosa de la medicina de patente y de los diagnósticos del Seguro Social. Bienaventurados los que no tienen ambiciones. Bienaventurados los desposeídos. Bienaventurados los perseguidos. Bienaventurados los rechazados, los marginados. Bienaventurados todos los que todavía no son sometidos por ese progreso que infortunadamente hasta nuestros días sigue siendo adjetivo de una tradición del pensamiento político. Andrés Manuel López Obrador es líder de un movimiento progresista. Con todo el respeto, la admiración que me produce la figura de Andrés Manuel y con todo el cariño y el agradecimiento que a través de mi madre aprendí a tener por él, me parece que hay un equívoco monstruoso en esa esperanza de suponer que nosotros, los universitarios, sí sabemos lo que le conviene a los desposeídos, que no saben ni para dónde jalar. Esto es clave precisamente, Gerardo, en la cultura del progreso. La cultura del progreso la encargamos nosotros, los que estamos aquí en este auditorio. Los que tenemos coche, los que nos subimos a un avión, los que usan tenis, los que usan device, los que tomamos Coca-Cola, usamos iPad, etc. Guaraches también, mientras no sean de yaca, de no cerrado. Lo que quiero hacer ver es que hay mucho que aprender de la interculturalidad, de reconocer que el otro también sabe, aunque sea desescolarizado, aunque esté desnutrido, aunque produzca sus propios alimentos, aunque sepa hacer su propia ropa, aunque agarre la tierra y pueda saber para qué sirve, al que ventea el cielo, ve las nubes y sabe si va a llover o si no va a llover el resto del año. A esos que vemos con conmiseración, porque no comparten las ventajas del progreso, tener una dieta balanceada, con Maruchan y pizza, y Coca-Cola, por supuesto, tener buena condición física yendo al gimnasio, nacer y morir en un hospital, padecer poliatornillados a lo largo de 6, 9, 12, 18 o 24 años, y a cambio obtener un grado que nos permite insertarnos en condiciones ventajosas en la división social del trabajo. Todo lo que Gabriel Said nos propone en su progreso improductivo es: no hay progreso más urgente que descreer ciegamente esa voluntad del progreso, de creer que efectivamente nos podemos arrogar, podemos ser los representantes de los otros que no saben lo que les conviene. Nosotros, que somos universitarios e instruidos, somos los evangelistas del progreso. Entonces, lo que te diría es un resquicio de conciencia autocrítica en esto que representa ser universitario, no para salvar al otro, sino para aprender de él, junto con él. Ok, muchas gracias, Braulio.
Muchas gracias. Pasamos a la siguiente mesa. Hay café ya hecho, si alguien quiere tomar café, está aquí ahorita, pero vamos pasando ya a la mesa porque estamos con el tiempo, como decía muy bien preparado. Muy buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es invitar a los panelistas de la mesa que pasen, por favor, acá al frente. Andrea, por favor. Sonia Briceño. Antonio Sarmiento.